Bueno, entonces, como decía el doctor Horacio, el día de hoy pues, me asignaron el tema de evaluación, haciendo énfasis pues, en la clínica e imágenes diagnósticas de la inestabilidad posterior de hombro no inveterada, eh, como objetivos que me tracé entonces para esta charla fue definir cuáles pues, son las estructuras estabilizadoras posteriores glenohumerales y reconocer cuál es su importancia para los pacientes pues, en la inestabilidad posterior, conocer las maniobras clínicas para el examen del paciente con sospecha de inestabilidad y si éstas tienen alguna evidencia a la luz pues, de la literatura actual, e identificar cuáles son las imágenes y los parámetros radiológicos pertinentes, por lo menos pues, más citados en la literatura, en el abordaje de un paciente que presente una inestabilidad posterior en el hombro. A modo de introducción, entonces, recordar que esto es una entidad muy poco frecuente pues en comparación pues, a la inestabilidad anterior. En general, la literatura habla que solamente entre el 2 y el 10% de los pacientes con algún tipo de inestabilidad, pues es como lo que clásicamente se ha reportado, van a presentar una inestabilidad posterior, y siendo el evento agudo mucho más raro, digamos, en comparación pues la anterior, que como sabemos es mucho más prevalente, solamente pues llegando a ser aguda en el 3% de los episodios de luxación de hombro. Va a ser más común, pues está reportado por lo menos de forma más común en la población masculina, 2-1 en comparación a las mujeres, más prevalente en algunos pacientes pues que tienen unos gestos deportivos que impliquen pues como la abducción y elevación, como bateadores, golfistas, nadadores o lucha libre por los arcos de movilidad, principalmente pues en rotación y en flexión. Pero entonces esto es lo que habla, digamos, clásicamente la literatura, pero hay estudios más frecuentes como este publicado en el 2015 para buscar, digamos, si esa incidencia sí era la real o simplemente era un subdiagnóstico que clásicamente como es más difícil, digamos, por lo menos evaluarla o encontrarla, pues muchos dicen que podría ser un poco más prevalente. Entonces, en este estudio, 231 pacientes, jóvenes todos, con una edad promedio de 26 años, que los que habían tenido alguna intervención por inestabilidad, les hicieron un seguimiento a 46 meses y se dieron cuenta que, digamos que no es tan raro, siendo menos prevalente que el anterior, pero por lo menos estos autores en el 2015 encontraron que en el 24% de los pacientes de estos que ellos evaluaron tenían una inestabilidad posterior. Y el 18% era combinada pues con un componente también posterior, lo que nos debe hacer pensar que debemos pues sospecharlo, por lo menos tener un alto índice de sospecha en estos pacientes, porque digamos que con los estudios más recientes y las maniobras que vamos a ver más adelante, hemos encontrado que puede ser un poquito más alta esa tasa. Entonces, a modo pues de recordar la anatomía rápidamente, porque se parece mucho o comparten varias cosas con los módulos anteriores, entonces recordar pues que dentro de la articulación glenohumeral, solamente un tercio o menos de un tercio de la cabeza va a estar, digamos, dentro de ese componente glenoideo, por lo cual esto nos va a generar pues que sea la articulación, está descrita como la articulación más inestable durante en el cuerpo. Y tenemos varios componentes como el cartílago articular, el labrum, que ya los vamos a ver, los ligamentos capsulares, los ligamentos superior, medio e inferior anteriores y posterior inferior, y todas estas estructuras nos van a generar como un modo de sello, generando una presión negativa intraarticular. Y la versión glenoidea y la retrotorsión humeral, digamos que también favorecen de forma estática que el hombro mantenga por lo menos en su posición. Y de forma dinámica, el subescapular va a ser pues el que resiste de forma dinámica esa traslación posterior, pero también algunos estudios han encontrado que el infraespinoso y el redondo menor pueden ayudar a estabilizar en algunos casos pues de movimientos en los extremos de los arcos de movilidad, también pueden tener algún componente dentro de la estabilidad.
Dentro de los tejidos blandos, entonces, como veníamos hablando, el labrum, pues que va a ser ese anillo fibrocartilaginoso que va a formar como a modo de sello o empaquetar la articulación, aumentando un poco la profundidad, la concavidad y esa superficie de contacto, pues va a ser uno de los tejidos blandos estabilizadores principales, pero el restrictor más importante para la traslación posterior va a ser esa cápsula articular acompañada pues del complejo glenohumeral, sobre todo el inferior en este caso, eh, que va, pues es el restrictor también importante en flexión, aducción y rotación interna. Entonces, digamos que estos complejos ligamentarios y capsulares posteriores van a ser por lo menos en lo que encontré descrito, el principal restrictor, pero acompañado de todas estas otras estructuras. El intervalo de los rotadores, digamos que es un punto que ha estado debatido, como ese espacio, pues el intervalo que es el espacio entre el subescapular y el supra espinoso, que va a ayudar a limitar esa traslación posterior, pero pues ha sido un poco debatido porque algunos estudios han aplicado o han suturado en pacientes con inestabilidad este intervalo rotador y no encuentran pues como cambios en esa estabilidad posterior. Y el manguito, pues el subescapular, como vemos principalmente, el componente óseo. Pero entonces todas las estructuras describe la literatura que hacen parte pues de los que mantienen la estabilidad en esta región posterior. Digamos que como vimos la cápsula posterior los componentes pues de todo ese complejo glenohumeral y el labrum van a ser los que van a resistir esa traslación posterior y la subluxación. La musculatura posterior debatido, no se ha encontrado pues que cuando se seccione esta aumente la traslación posterior, pero lo que sí está descrito es ese concepto de anillo que describen en algunos puntos en la literatura y de pronto este es uno de las teorías de los cuales ese intervalo rotador y la cápsula anterior también sostienen en esa parte anterior a modo de resistencia para evitar esa traslación posterior y esa inestabilidad. Entonces, ¿cómo se va a generar esa inestabilidad? Digamos que vamos a tener dos espectros pues dos episodios en los cuales nos podemos enfrentar a nuestro paciente. El primero es un episodio agudo que lo vamos a encontrar en pacientes pues, con traumas de alta energía, eventos convulsivos, es lo que también más se describe, caídas en extensión del miembro superior. Y lo importante, pues, porque no es el punto de esta charla, pues, que es la luxación posterior, sino que el 17% de los pacientes cuando tienen un episodio agudo de una luxación posterior van a persistir con algunos grados de inestabilidad. Y el otro espectro de pacientes va a ser esos pacientes con una inestabilidad crónica, que básicamente lo vamos a asociar en general más a hombres que a mujeres, atletas jóvenes con algunos gestos deportivos. Y es importante que el síntoma más importante o el que más describen en la literatura va a ser un dolor inespecífico en la región posterior y una sensación de debilidad e inestabilidad en los pacientes, sobre todo cuando ya, pues digamos, lo describen como al final de su práctica deportiva, cuando ya la musculatura no, pues digamos que está fatigada y no ejerce un efecto tan marcado. Dentro de las clasificaciones, pues esto digamos que no era el objetivo de la charla, solamente para mencionar que existen varias, dependiendo del grado, la dirección, cuánto tiempo lleva, el mecanismo, si es voluntaria o involuntaria, pero una de las que más citan en la literatura, digamos la que más nos puede ayudar para enfocar a nuestro paciente, es dependiendo pues de la dirección, si es unidireccional, en este caso la posterior, bidireccional posterior inferior, que va a ser bastante frecuente, y en algunos casos también podemos tener inestabilidades multidireccionales. Hay que tener en cuenta con nuestro paciente, entonces, cuando ya, pues hablando de la evaluación del paciente como tal, cuáles son las posiciones y saber qué paciente tenemos enfrente, si hay alguna posición que empeore el dolor o la sensación de inestabilidad, pacientes con lesiones contralaterales o si presentan también inestabilidad contralateral que está descrito que puede ser bastante prevalente. Evaluar siempre los pacientes con la escala de Beighton para evaluar la laxitud ligamentaria y por encima de 4 puntos. En esta escala, pues que la vemos aquí al lado derecho, podría uno digamos, aumentar el riesgo de tener una inestabilidad y obviamente si el paciente ha tenido algún tipo de patología o algún tratamiento previo o algún antecedente en algún trauma específico que nos pueda pues como orientar hacia eso. Entonces ya empezando con la evaluación clínica,
Obviamente, entonces, definir cuál es su síntoma principal, recordar que el dolor inespecífico va a ser por lo menos hasta en el 50% de los pacientes lo que reportan en la consulta inicial. Los síntomas mecánicos de bloqueos o chasquidos pueden estar presentes, pero se asocian más pues cuando ya tengan lesiones labrales o de pronto cuerpos libres cartilaginosos intraarticulares. Y lo que hablábamos de la pérdida de ese rendimiento deportivo, que lo reporta la literatura, principalmente ya pues finalizando las prácticas deportivas. Pero como vemos, pues digamos que a modo de síntomas va a ser muy inespecífico, entonces debemos tener un alto índice de sospecha para pues, encontrar esto en nuestros pacientes. Dentro de la inspección inicial, entonces siempre descubrir pues el torso o la cintura escapular de nuestro paciente. En algunos casos, cuando está asociado a un trauma específico, podremos encontrar eh, equimosis, evaluar los arcos de movilidad, que en general cuando, si no es pues un episodio de una luxación aguda, vamos a encontrarlos en muchos casos similares. Y está descrito pues en algunos casos bastante raros, lesiones nerviosas por el nervio axilar y la arteria axilar después, sobre todo esos episodios agudos. Y obviamente pues cuando encontremos nuestro paciente con un episodio agudo, evaluar pues si que no tenga una luxación posterior en ese momento. Y también describen ese aplanamiento, sobre todo en los pacientes en los que son luxadores voluntarios, que tienen esa inestabilidad crónica, pero pueden lograr pues el episodio en la consulta, el aplanamiento en la región anterior y la prominencia de la coracoides, pues como punto, como lo vemos aquí en las imágenes. La disquinesia escapular es otro digamos, de los hallazgos que están descritos en algunos casos en la literatura, sobre todo en esos pacientes, pues como a modo de compensar esa inestabilidad de evaluar la evaluación inicial. Ya hablando de las pruebas clínicas, entonces la primera es el cajón posterior. Esta fue escrita por el doctor Gerber en 1984. Pues la primera descripción, este es el artículo, pues como lo vemos a la derecha, el artículo en el cual lo escribió. Se hace con el paciente en decúbito supino, se hace, pues se aduce el brazo a 90 grados y lo eleva uno más o menos a 30 grados con esa flexión anterior y coloca un pulgar sobre la cabeza humeral, intentando trasladarlo hacia esa región posterior, como lo vemos aquí en la imagen y en los rayos X, pues como ellos lo demuestran en su estudio original, y ahí se evalúa, pues digamos que un poco más objetivamente cuál es la traslación que logremos con nuestro paciente. Otra de las pruebas, pues traje como las 4 o 5 pruebas más comunes porque hay varias, pero la prueba de Jerk, que lo vamos a hacer con el paciente, puede estar sentado o acostado, lo importante es hacer pues una estabilización escapular, entonces con el hombro en flexión de 90 grados, abducción y rotación interna, también con el codo pues como lo vemos en flexión, vamos a hacer como una carga de forma axial y hacia posterior, estabilizando esa escápula y, ay, perdón, y hacemos un movimiento de aducción evaluando si el paciente tiene un dolor o un chasquido que pueda pues reproducir, digamos, por lo menos sus síntomas. Y este pues es como básicamente lo que se hace en la maniobra. La prueba de Kim, entonces, es algo similar, pero entonces lo que vamos a hacer es llevar ese hombro en abducción y rotación interna y se hace una aducción intentando trasladar con la otra mano, hacerle una carga inferolateral al húmero, tratando nuevamente pues de reproducir los síntomas, ya sea con un dolor o con un chasquido, que básicamente pues va a ser en este esquema y es lo mismo, pero con esa traslación inferolateral pues que vamos a dar con el húmero. Y finalmente, pues la prueba de carga, que sobre todo la reportan, carga y deslizamiento, que la reportan para pacientes cuando ya los tengamos en una, digamos, en una sala de quirófano o sedados o con anestesia general, que lo que vamos a hacer pues es también tratar de llevar esa traslación posterior con la mano derecha, como lo vemos en la imagen, y esa carga axial tratando de reproducir pues los síntomas. Pues un clic o en este caso pues el dolor no va a ser parte de lo positivo de nuestro paciente. El signo del sulcus es otra de las pruebas clínicas que se ha descrito, sobre todo pues para esa inestabilidad posterior-inferior. Se hace haciendo una tracción pues inferior como lo vemos en la imagen,
en el brazo, tratando de encontrar si el paciente tiene una depresión subacromial. La haremos en neutro y en una rotación interna de más o menos 15 a 30 grados para tensar ese intervalo. Cuando la tengamos en neutro, está escrito pues que la laxitud es del glenohumeral inferior, y cuando ya sea en rotación externa, pues debemos pensar que perdón, que la laxitud es asociada también a otras estructuras. Y algunos autores, como el doctor Neer y Foster, pues han tratado de objetivar esto en distancias, diciendo que la grado 1 es cuando esa apertura o ese signo del sulcus sea menor de 1 centímetro, 2 de 1 a 2 centímetros y 3 más de 2 centímetros, pues como tratando de objetivar un poco esta inestabilidad. Ya hablando, si a la luz de la literatura, pues encontramos que alguna prueba sea superior a otras, digamos, para la evaluación de nuestro paciente. Este es un estudio del doctor Kim, publicado en el 2005, lo hicieron con 172 hombros dolorosos, evaluando pues la prueba de Kim, que fue la que vimos con abducción y rotación interna, y que luego se le hace aducción intentando pues trasladar, y la de Jerk, para evaluar pues cuál era la sensibilidad, la especificidad y si era reproducible interobservador. En este estudio, el doctor Kim encontró que la sensibilidad pues para su prueba de Kim era del 80% y una especificidad del 94%, sobre todo más que cuando había un chasquido, era cuando el paciente presentaba dolor, y una concordancia interobservador del 91%, pues que le hace una prueba bastante reproducible en la práctica clínica. Y lo importante es que cuando los pacientes tenían una combinación de las dos pruebas, la sensibilidad mejoraba hasta el 97%, pues encontrando que evidentemente esto sí es, digamos, algo que en nuestra práctica clínica funcione y es algo reproducible. Y este es otro estudio también del mismo grupo de Corea, pero publicado en el 2004, para evaluar si alguna, pues si la prueba de Jerk, pues en este caso, podría, digamos, orientar o decirnos si nuestro paciente va a ir bien o no con el manejo conservador. Y lo que ellos encontraron, por lo menos en este estudio, es que cuando el paciente tenía una prueba de Jerk positiva, digamos que los desenlaces en el seguimiento eran más bajos al manejo conservador en comparación a los pacientes pues, que no la tenían positiva por dolor. Entonces, pues digamos que esto nos puede ayudar a pensar pues que la inestabilidad no es que vayamos a dirigir el manejo únicamente con esto, pero pues nos puede ayudar en nuestro enfoque clínico. Y pues esto ha sido encontrado también en otros estudios y es consistente en la literatura. Por ejemplo, esta revisión sistemática del 2018, ellos evaluaron de forma inicial 2.471 estudios, de los cuales pues al final terminaron solo eligiendo 108 por las características epidemiológicas y solo 7 con una real validez, pero encontraron, digamos, de forma consistente que estas dos pruebas son útiles para el diagnóstico, pero no lograron encontrar una asociación en todos estos estudios para el tratamiento, como si la encontró pues el doctor Kim en el estudio que les presenté anteriormente. Ya hablando entonces de la evaluación, pues ya terminando la parte clínica de la inestabilidad posterior, evaluando por imágenes, entonces encontraremos que la radiografía va a ser siempre el método inicial y el abordaje inicial que tenemos para nuestros pacientes, siempre con las proyecciones pues de la AP, la lateral y la axilar, que como está descrito, pues pero en los casos en los que tengamos una inestabilidad posterior que no sea una luxación aguda, pues la anatomía ósea, muchos casos podremos encontrar cambios sutiles, pero la podemos encontrar como normal. Dentro de este espectro de radiografías que tenemos pues para nuestro paciente, la vista axilar es una de las cuales más información nos puede dar, por lo menos en el momento inicial, y solo con esta ayuda diagnóstica podemos evaluar si nuestro paciente pues tiene, digamos, pérdidas óseas o lesiones de Hill-Sachs, por ejemplo, en esas inestabilidades recurrentes. También está descrito por algunos autores fracturas de la tuberosidad menor que nos pueda hablar de una disfunción del subescapular que favorezca esa inestabilidad. Esta proyección que se realiza pues con la entrada del grado a 30 grados de cefálico a caudal
y a 90, pues digamos en el plano de la escápula, nos puede favorecer la visualización en esa glenoides posterior, encontrando pues pequeños cambios que debemos estar pendientes de nuestros pacientes, sobre todo avulsivos de ese complejo ligamentario en la región postero inferior, que nos pueda pues hacer pensar que nuestro paciente pueda estar cursando con una inestabilidad posterior crónica. Dentro de la radiografía, pues hay algunos autores, como estos en el 2019, que trataron de buscar si había algunos cambios anatómicos o morfológicos en los cuales uno pudiera sospechar que favorezcan la inestabilidad en nuestros pacientes. Hicieron un estudio que salió publicado en el 2019, una corte retrospectiva pues, que hicieron 41 hombres manejados con una inestabilidad posterior y lo compararon con 53 pacientes pues, que no tenían ningún tipo de inestabilidad, evaluando si tenían algunos factores anatómicos que pudieran favorecer la inestabilidad, y evaluaron varios ángulos, pero digamos que el que les quería traer, porque me pareció que podría por lo menos ayudar, no ser patognomónico, pero ayudar, es esto que ellos hablan como la altura acromial posterior, que la trazan pues con una línea a partir del cuerpo de la escápula en una verdadera lateral, y en el punto más posterior, pues digamos en la unión de la espina con el acromion. Y ellos encontraron que la medición de esa altura, cuando era por encima de 23 milímetros, como es en este caso, que digamos no es así tan, ellos lo hablan como un techo suizo, sino un poco más plano, encontraron pues que este tipo de morfología para ellos en este estudio tenía pues un riesgo de 1R de 1.8 veces más riesgo de tener una inestabilidad posterior, pero pues no, por lo menos en lo que alcancé a encontrar, no encontré otros estudios pues que validaran este estudio clínico, pero puede ser una de las herramientas que está escrito pues para evaluar esa inestabilidad. La tomografía, en estos casos, digamos que la tomografía y la resonancia van a ser herramientas que van a cobrar un poco más de importancia en nuestros pacientes, sobre todo para esa toma de decisiones y la planificación quirúrgica. La sensibilidad pues, de la tomografía, sobre todo para esas lesiones óseas avulsivas o pérdidas óseas pequeñas que no podamos evaluar bien en las radiografías, se ha encontrado de hasta por encima del 85%, incluso, pues no para las lesiones de tejidos blandos, pero en algunas series la ponen superior a la resonancia para las lesiones óseas. Y es muy importante pues que hagamos un abordaje completo de nuestros pacientes, porque ya cuando uno mira la prevalencia de las lesiones como el Hill-Sachs o el Bankart, cuando ya se hace una tomografía en nuestro paciente, pues los hallazgos ya no son tan raros. Entonces, pues debemos siempre, idealmente, acompañar el estudio de nuestro paciente de forma inicial con una tomografía. Y lo ideal es que sea en 2D o en 3D, porque se han encontrado, pues sobre todo para los cambios en la versión glenoidea y la sensibilidad para esas lesiones pequeñas avulsivas, que pueden haber algunos cambios importantes en comparación con las radiografías axilares. Este fue un estudio publicado en el 2011, por ejemplo, que encontraba que en los rayos X los cambios en la versión glenoidea, dependiendo de la forma de la toma de los rayos X, podía cambiar hasta 20 grados. En una tomografía 2D solo 5 grados lo bajaban, y en la 3D hasta 0. Entonces, digamos que por lo menos para la toma de decisiones quirúrgicas en nuestro paciente, pues iba a ser bastante importante que contemos con una tomografía en 2D o en 3D. ¿Qué vamos pues a buscar además de esas lesiones óseas en el paciente? Debemos evaluar la versión glenoidea, que puede ser uno de los factores que pueden estar asociados a esa inestabilidad posterior. Esa pues, versión glenoidea va a ser simplemente esa orientación angular de la superficie articular. Lo vamos a trazar clásicamente pues con la línea de Friedman, que va desde ese vértice medial de la escápula hasta lo que sería el centro de la cavidad glenoidea, y otra línea trazando pues en los dos puntos de la superficie articular. En general se habla pues que esta retroversión es en promedio de 6 grados, pero está descrito pues que es más retroverso en hombres en comparación a las mujeres, y puede ir desde menos 2 a 9 grados. Pues la idea es que tengamos un componente también contralateral en estas tomografías.
Va a cambiar, digamos, o debemos prestar principal atención cuando ya nuestro paciente, estemos sospechando una inestabilidad posterior, pues por encima de los 15 grados ya puede favorecer o sea asociado a un aumento de la inestabilidad posterior, y los autores que logré pues revisar para esta presentación hablan que por encima de los 20 o 25 grados ya uno debería pensar que nuestro paciente pues requiere algún tipo de intervención asociada. Otro hallazgo que debemos encontrar en los pacientes, pues o buscar en los pacientes que evaluemos con una inestabilidad posterior va a ser si el paciente presenta una displasia glenoidea. Se hablaba que esto era bastante raro, pero ahora más recientemente, pues los estudios, por lo menos que uno encuentra más nuevos, hablan de una prevalencia de hasta el 20% en algunas poblaciones. Pero solo pues menos del 2% de esta va a tener una inestabilidad manifiesta. Lo que vamos a encontrar pues es un aumento en esa retroversión, que lo podemos medir pues como ya lo vimos previamente, un ensanchamiento y aplanamiento por ese cuello corto de la cavidad glenoidea. Hablan que pues uno podría trazar una línea de Friedman y evaluar que más o menos debería estar el 45-50% de la cabeza por encima, y ya pues cuando encontremos algo como esta imagen de la derecha, pues sabremos que además de ese cuello corto, por esa displasia glenoidea, la retroversión está aumentada. Y en las imágenes por resonancia habla que se puede encontrar un labrum posterior hipertrófico como un hallazgo secundario en nuestros pacientes, que nos pueda pues también hablar de que nuestro paciente esté cursando con una displasia glenoidea asociada. Y finalmente, los defectos óseos es otro de los hallazgos pues, que debemos tener en cuenta y buscar en los pacientes cuando hagamos esa evaluación inicial de la inestabilidad, porque vean que no es raro pues, que tengamos defectos óseos tanto de Hill-Sachs como de Bankart en los pacientes con inestabilidad posterior. Lo que se habla entonces es, pues, en la inestabilidad posterior, es realizar esa técnica de Moroder, que es haciendo un círculo ajustado pues a el que mejor se ajuste a esa superficie articular, y vamos a trazar varios ángulos. Entonces, el primero va a ser el ángulo alfa, como lo vemos aquí en la B, que va a ir desde la región más anterior del defecto hasta la región más posterior. Posteriormente, uno desde el ángulo beta, pues que lo vamos a llamar, ellos lo llaman ángulo beta, que va a ser desde el defecto hasta el surco, que sería esta imagen del C, el gamma, que sería desde el inicio del defecto hasta la corredera bicipital, y el delta, que va a ser la sumatoria de todos estos ángulos. Y lo que esto nos va a hablar, pues ellos hicieron como el doctor Moroder hizo dos artículos, pues uno inicial en los cuales solo hablaba de estos ángulos, y hablaba que si tenemos, digamos, un defecto en la región más anterior o en esos primeros 90 grados, pues nos puede llevar a que nuestro paciente tenga menos grados de rotación interna antes de que su lesión enganche. Y posteriormente, en una actualización que ellos hicieron en el 2017, trazaron pues también o adicionaron a la medición de estos ángulos la distancia pues de esas pérdidas glenoideas cuando tenían una pérdida glenoidea asociada, y lo que hicieron simplemente fue trazar una línea digamos, en esa superficie articular, y medir, trazando unas perpendiculares hacia esta, desde el centro de la cabeza hasta el punto pues en el que esta proyección de la superficie glenoidea nos diera, y por cada 2.3 milímetros de pérdida glenoidea en comparación que tuviera, le agregaron a ese ángulo gamma, que era la sumatoria de la pérdida, pues que es esa pista que tenemos antes de que se enganche nuestra lesión, le agregaban 2.3 milímetros, y cuando estaba por encima de 90, pues haciendo la sumatoria de estas dos, hablamos que nuestro paciente pues perdió esa pista y se nos puede enganchar la lesión, y pues debemos realizar otras intervenciones, pues que no es el punto de esta charla. Ya finalmente, hablando de la resonancia magnética, digamos, pues miren que el TAC es una de las herramientas más importantes que tendremos en nuestro paciente, pero la resonancia pues también nos puede ayudar, sobre todo pues por esa alta sensibilidad y especificidad. Algunos autores hablan también de una artroresonancia pues con medio de contraste para aumentar sobre todo la sensibilidad para estos defectos labrales. Aquí también podremos ver si nuestro paciente tiene lesiones de banca, roturas glenolabrales, avulsiones glenoideas o SLAP, o también los defectos óseos y la retroversión, aunque como ya les había dicho, algunos autores sugieren que digamos, esto es más reproducible en las tomografías.
pero digamos que para, por ejemplo, esas tejidos blandos, las artrorresonancias nos pueden ayudar con el medio de contraste. Y aquí está descrito, pues, en la resonancia magnética, la evaluación de la lesión de Kim, que va a ser esa avulsión en el complejo labral posterior asociada a traumas repetitivos. No lo encontré, pues, por lo menos asociado a un episodio agudo, sino más eso repetitivo. Entonces aquí va a cobrar, pues, principal importancia la resonancia, y el doctor Kim, pues, hizo una clasificación para esta avulsión incompleta de la región labral posterior, que la clasifica, pues, como lo vemos aquí, de 1 a 4, cuando 1 es solamente, pues, como esa separación incompleta, 2 ya la avulsión, cuando ya hay la 3 una erosión condrolabral y la pérdida del contorno, y cuando ya tenemos, pues, un flap, sería el grado 4. Y entonces, a modo de conclusión, pues, dentro de la evaluación clínica y radiológica de nuestro paciente con inestabilidad, recordar que el dolor, principalmente, pues, en los pacientes que tengan maniobras deportivas, y ya al final, pues, de esas prácticas deportivas con carga, y las maniobras clínicas, sobre todo cuando están combinadas, como vimos la de Kim y Jerk, pueden tener altas tasas de sensibilidad para nuestro diagnóstico, pero pues obviamente, como vimos, esto no es tan común. Entonces siempre lo debemos acompañar a una alta sospecha clínica en la evaluación de nuestros pacientes. La radiografía, sin duda, siempre, pues, será el estudio inicial para el abordaje de nuestros pacientes con la inestabilidad posterior, pero pues en estos casos la tomografía y la resonancia, como vimos, sobre todo para la medición, pues, de esos otros factores que nos puedan favorecer la inestabilidad posterior, va a ser muy importante. Y la identificación y estar pendiente, digamos, y hacerlo de forma sistemática, esas variaciones anatómicas y morfológicas para nuestro paciente, las debemos tener en cuenta, pues, de estas formas que traté de explicar para la toma de decisiones